El domingo pasado se realizó la primera convención de los precandidatos presidenciales en el Pacto Histórico, que es el partido de gobierno, el partido de izquierda del presidente Gustavo Petro. Y desde luego, pues empiezan ya a conocerse el ramillete de los nombres que van a integrar esa carrera. Y entre los que se conocen hay por lo menos 3 mujeres muy importantes. Está Carolina Corcho, exministra de Salud, está María José Pizarro y está la exministra Susana Muhammad. Pero también hay políticos de vieja data que han hecho un recorrido muy importante en partidos de izquierda, como el Polo. Es el caso de Iván Cepeda. Y también el caso de nuestro invitado, que es hasta hoy el candidato o el precandidato de la izquierda del petrismo que mejor le va en las encuestas y que está arriba, Gustavo Bolívar. Bolívar, además de ser un personaje muy conocido en Colombia, porque es un libretista de varias de los éxitos de las telenovelas más reconocidas en el mundo, se entró a la política porque es un hombre de izquierda y fue senador por Colombia Humana. Luego de eso decidió entrar en la pelea por la alcaldía de Bogotá en el 2023 y se enfrentó a Carlos Fernando Galán y perdió por cerca de 587,000 votos. Desde entonces ha dicho siempre que quiere ser el candidato del Pacto Histórico y, de hecho, hoy se inicia como candidato, abre su campaña y se mete al ruedo. Hoy lo tenemos aquí, en A Fondo. Pero vamos a lo que dicen las encuestas. Usted sigue siendo, hasta el sol de hoy, el candidato o el precandidato del Pacto Histórico con más posibilidad, o por lo menos con más intención de voto, con el mejor intención de voto que tiene para las elecciones del 2026 dentro de este partido de izquierda que es el partido de gobierno. La última encuesta, que la tengo acá, de cifras y conceptos, que curiosamente fue hecha por otro precandidato, que es Roy Barreras, en esa encuesta usted sale muy bien posicionado, porque cuando uno ve los resultados, usted obtiene, Gustavo Bolívar, el 32%, óigame esto, de la intención de voto dentro del partido del Pacto Histórico. Lo sigue un candidato que va en ascenso y que hace unos meses pues no estaba, ni siquiera hace unas semanas estaba en el radar, que era Daniel Quintero, con 17 puntos, quien a pesar de que estuvo en la convención, pues no es un candidato que pertenezca al Pacto Histórico. Una pregunta que desde luego le voy a hacer para ver cómo se va a solucionar ese tema. Y después de Daniel Quintero está Roy Barreras, que tiene 17 puntos, que es casi lo mismo que Daniel Quintero. Están empatados. Le sigue Carolina Corcho con 15 puntos e Iván Cepeda con 13. Camilo Romero con 4 y Carlos Caicedo ya con el 2. Correcto. ¿Está contento con esas Sí, encuestas? pues digamos desde el inicio de año, tanto en las encuestas de Inbamer como en la de Guarumo, como en la del Centro Nacional de Consultoría y ahora en esta de Cifra y Conceptos, siempre me he mantenido, digamos, en primer lugar y con esta misma ventaja, a veces de 10, a veces de 15, a veces hasta más puntos, pero yo lo que quiero llamar la atención aquí de la gente que quiere defender este proyecto es que una cosa es que a uno le pregunten en la casa a quién le gustaría elegir entre estos y otra cosa es movilizar a la gente ese día, porque esto es una fecha típica. Octubre 26 es una fecha típica, es decir, no nos vamos a elegir ese día con representantes a la Cámara o senadores, que es lo que lleva a la gente a las urnas, sino va a ser una fecha con menos mesas de votación. Nos están diciendo que posiblemente 30,000 y comúnmente son 120,000. Wow.
Entonces, eso quiere decir que ahora los puntos de votación van a quedar más dispersos. Ya. Y ahí nos podría sorprender la maquinaria, porque dentro del pacto histórico hay maquinarias. No me diga. Obvio, siempre que aparecen Pero los nombres tradicionales, aparecen las maquinarias. sí. Y entonces, es decirle a la gente, cuidado, nos sorprenden, a pesar de que yo le lleve tanta ventaja, 15 puntos de ventaja, que serían muy cómodos para cualquier candidato, ese día hay que movilizar la gente y eso podría parecer, digamos, que un día un candidato con mucha plata movilicen muchos buses y nos dé una sorpresa. Entonces, por eso es que hay que trabajar todos los días y yo mañana, hoy ¿Y precisamente. de qué candidatos hace usted referencia? Que traigan maquinarias. Pues como ya me regañaron por estar dividiendo y yo no quiero dividir, lo que sí es un hecho es que el pacto histórico hoy lo componen no solo fuerzas de izquierda, sino fuerzas de la política tradicional que Como fueron Roy convocadas. Barreras y como Benedetti. Sí, y fueron convocadas legalmente, digamos, dentro de su estrategia para ganar por el presidente Petro en 2022 y no les vamos a decir hoy que no tengan derecho a participar. Entonces, sí tienen derecho a participar, pero nosotros no podemos ser ingenuos en la izquierda, que nunca compramos votos, nunca movilizamos buses, que para esa ocasión tenemos que trabajar muy duro para poder llevar a la gente a la urna, porque como les digo, es una fecha fría, donde no se juega la gente muchas cosas, y es muy probable que ese porcentaje alto que yo tengo también sea de opinión, y el voto de opinión no se mueve ese día, entonces hay que tener esa alerta. Bueno, otro inquietud que tengo es la figura de Daniel Quintero, porque lo vimos en la convención y habló como si fuera parte del pacto histórico. De hecho, para ser sinceros, él tiene creo que 2 personas en la lista del pacto, pero la gente del pacto no lo considera a Daniel Quintero, que viene del Partido Liberal y del Partido del Tomate anteriormente, pero sobre todo del Partido Liberal, como alguien del pacto histórico. ¿Cómo se siente esta figura de Daniel Quintero dentro del pacto histórico, que es como alguien que aterriza, que viene de otro lado? Pues él está en carrera por conquistar ese electorado de la izquierda. No sé si lo logre, no sé si sea fácil, porque hay gente que ha estado luchando muchísimos años, décadas tal vez. Hay gente que ha dejado el sudor en la calle para que Petro sea presidente. Hay gente que ha muerto en todo este camino. Y lo que hay que saber es si la izquierda está en posibilidad o en disposición de entregarle las banderas de toda esta lucha a una persona que ha sido ajena a estas luchas. Pero por otro lado, el presidente nos ha dicho, tenemos que ser abiertos para poder ganar en 2026. ¿Abiertos qué quiere decir? Aceptar otras fuerzas. Y él tiene la razón, digamos, en eso. Ahora, Pero estamos hablando de una persona que no solamente pues, tiene esas connotaciones, sino que también tiene una imputación sobre sus espaldas. Como bien es sabido, Daniel Quintero acaba de ser imputado por la Fiscalía por peculado por apropiación y prevaricato, junto con otros 10 exfuncionarios de su administración. Según la Fiscalía, el entonces alcalde Quintero habría firmado un decreto que modificó el uso del suelo del predio y que con el cambio el lote se valorizó pasando de 2.700 millones en 2019 a 48.000 millones en el 2020. ¿Eso no pesa a la hora? Pues yo llevé el tema en las conversaciones que hicimos para definir las reglas del juego. Yo llevé el tema ante las directivas de los partidos. Les dije, bueno, ¿cuál va a ser la línea roja del Comité de Ética y Disciplina que se va a crear con el partido? ¿Hasta dónde aceptamos candidatos investigados, imputados, llamados a juicio? Tienen que poner esa línea roja para saber quiénes pueden estar, porque yo en 2022 hice campaña contra Rodolfo Hernández por lo mismo. Yo decía, y tengo 1000 tweets por todo lado diciendo, ustedes van a votar por un imputado por corrupción, y entonces ahora con qué cara salgo a defender eso en caso de que él nos gane la consulta. Pero entonces ellos tienen razón también en algo, me dicen, sí, pero no ha sido condenado. Le dije, bueno, entonces se pueden inscribir todos los imputados del país, no hay problema, pero entonces díganlo, pero que no se midan todos con el mismo rasero. Porque, por ejemplo, tenemos gente que fue salpicada
en Barranquilla con el tema de Nicolás, que los proscribieron a pesar de que no están imputados, pero sí fueron investigados y los han echado a un lado, pero entonces sí aceptan a otro. Entonces, Y miremos cuál es el rasero y que sea para todos. ¿usted qué dice frente a lo que se dice por ahí en el sentido de que Daniel Quintero podría ser realmente el candidato de Gustavo Petro? Pues hasta hoy no lo sabemos. Digamos, yo no creo que el presidente cometa la torpeza de anunciar un candidato o tener un candidato cuando él mismo ha convocado un frente amplio. ¿Por qué? Porque si él dice para ganar en 2026 necesitamos un frente amplio, es decir, que aparte de la izquierda haya más fuerzas, si él se casa con un candidato antes del frente amplio, no le llega a nadie al frente amplio, porque si ya uno sabe que le van a meter la máquina a un candidato, pues para qué se inscriben al frente amplio y la gente se va por otro lado. Pero Entonces no, yo creo que el presidente que ha demostrado ser una estratega en política, creo que no va ni a dar guiño ni a anunciar candidatos porque pues dañaría su propia convocatoria. ¿por qué hay la sensación de que la relación con usted está un poco, y con el presidente está un poco rota, sobre todo después de que lo desautorizó en un evento en el que usted no estuvo y porque todavía era director del DPS? Pero no solamente existe digamos, ese hecho, sino que también ocurrió un tema que pues la gente dice, bueno, ¿qué está pasando? Porque usted mismo salió a denunciar que estaba siendo víctima de una campaña interna de cancelación. ¿Qué es lo que está pasando entre Gustavo Bolívar, el presidente Gustavo Petro, y cuáles son las relaciones realmente Mira, hoy? no es nada personal del presidente hacia mí ni de mí hacia él, son digamos, discordias políticas, ¿Sí? visiones de la política. El presidente cree que nadie de la izquierda puede ganar la presidencia en 2026. Él lo cree y nos lo ha dicho. Entonces, para eso convoca al Frente Amplio. Bueno, tiene razón según las encuestas. Bueno, entonces lo que yo digo es que nosotros sí podemos hacerlo y que hay que intentarlo. Llegar a un punto en el que nosotros le podamos decir a la gente que sí se puede, que sí podemos enarbolar las banderas de muchas décadas de lucha y que vamos a llegar hasta donde nos lleve el río. Pero si llegado un momento aparece el candidato que no sea izquierda, que sea decente, porque en eso sí me voy a parar como un poste y no voy a permitir que este país lo maneje un bandido. Si llega ese candidato y nos dicen, vea, aquí hay un candidato que tiene más votos, que sí puede concitar otras fuerzas, que tiene la capacidad de ganar, yo no tengo ningún problema en hacerme a un costado. Pero si no aparece, ahí voy a estar, porque es que tampoco es que uno tenga que hacer, pues ahora, democracia predictiva. Hasta el momento no ha aparecido. Pero sobre todo, y eso sí le he dicho a toda la gente y a la militancia, nosotros no le vamos a entregar el sudor y las lágrimas y la sangre que ha derramado la izquierda en este país a una persona que venga a robarse el país. Entonces tendríamos que, primero que todo, empezar una campaña como la que vamos a empezar hoy, con mucha alegría, con mucha contundencia, recorriendo otra vez este país y dejando claro que nosotros sí tenemos la fuerza para ganar y que también podemos, como otros candidatos, acercar otras fuerzas de centro izquierda, e incluso independientes, y que con esa suma, que es lo que va a dar el Frente Amplio, intentar ganar las elecciones. ¿Cómo fue su pelea con las bodegas, si se puede decir así, las bodegas de Petro, que están integradas no solo por bots, porque pues así funcionan las bodegas, sino también por personas influencers que repiten los mensajes que alguien les Sí. fabrica? Usted salió a decir una cosa muy impresionante que yo creo que la gente no conocía, y yo creo que fue valiente por parte suya. Dijo, mire, empiezo a entender que aquí hay una campaña de cancelación contra mí. Primera pregunta, ¿por qué esa campaña de cancelación contra usted? Y segundo, usted dice, y descubrí por qué, y descubrí cómo es que se hace la fórmula. Entonces, como yo descubrí cómo se hace la fórmula, que es pagando, ¿no? Que la gente que recibe esa plata empieza a diseminar esas falsedades, yo propongo una cosa. En mi campaña voy a ser más transparente, lo más transparente posible, y si yo uso esos
a esos, Servicios. esos servicios, Sí, ¿sí? es un servicio. Voy a poner que son publicidad política pagada y se pondrá en el aviso. Y ustedes podrán saber que se trata de una publicidad política pagada y no de una campaña hecha desde la oscuridad. Correcto. Eso me impresionó mucho, Gustavo. ¿Y por qué fue que se le metieron a su rancho? Si usted es del mismo rancho. Bueno, lo que pasa es que ¿Por qué cuando, una campaña de cancelación contra Gustavo Bolívar desde el pacto histórico? porque voy encabezando las encuestas. Si yo estuviera por allá de último, por allá sin posibilidades, no dirían nada. Pero entonces empiezan a buscar cosas y como a mí no me pueden encontrar nada porque nunca no he cometido delitos fue mientras fui senador, ni en mi vida pública, ni en mi vida pasada, ni siendo director de prosperidad. Entonces dicen, busquémosle por dónde atacarlo. Entonces empiezan a recitar dos mantras que se volvieron, yo dije, pero esto ya tiene aquí algún indicio de que esto pueda ser sistemático. Y el primer mantra, pero si perdió en Bogotá, ¿por qué va a ganar a nivel nacional? Y empiezan a repetir eso y a repetir eso por todo lado. Y entonces empiezo a mirar el patrón, porque yo algo sé de redes sociales, empiezo a mirar el patrón. Si perdió en Bogotá, ¿cómo va a ganar a nivel nacional? Y lo repiten y lo repiten. Y el segundo es, Bolívar es muy bueno, muy honesto, pero no gana en segunda porque él no recibe, o sea, como diciéndome, como yo no recibo bandidos en las campañas y me pasó en Bogotá, entonces para ganar la campaña hay que recibir bandidos. Y entonces hay que vender el alma al diablo y hay que hacer acuerdos porque si no perdemos. Entonces empezaron con esos dos mantras, entonces empecé a mirar, a identificar que decían casi lo mismo varios elementos y después esos mismos elementos estaban haciéndole campaña a dos personas de ahí del pacto, que no voy a mencionar, que ya la gente tendría que mirar. Pero lo que más me llamó la atención es que yo el 26 de abril me reúno en Medellín, iba a un evento mío a Medellín, y allá me encuentro con Daniel Mendoza. Y nos dimos un abrazo que yo he estimado y yo siento que él a mí también. A Daniel, de mucho tiempo atrás, lo he apoyado en muchas luchas, él a mí también me ha apoyado en muchas otras. Y de repente empieza, Roy es el hombre, Bolívar pierde en segunda, Bolívar es muy honesto, muy no sé qué, pero el mismo mantra. Y yo digo, Daniel Mendoza, un tipo que se hizo exiliar, pues buscando la verdad de este país y denunciando con mucha valentía a Álvaro Uribe y todas sus mafias colindantes, ahora viene a decirme a mí, de la noche a la mañana, Bolívar es una rata, porque así lo ha escrito, y el hombre es Roy. Entonces yo digo, ¿esto es orgánico? ¿O aquí hay detrás una campaña? No puedo decir, no tengo pruebas, pero ahí fue donde yo ya agarré las alertas, porque no fue un tuit, como dice la canción, no fueron uno, ni fueron Pero dos, ni fueron tres, fueron como 9 Sí, tuits diciendo lo mismo, dije yo. Pero usted está diciendo que Daniel Mendoza fue pagado para eso. No, estoy diciendo que es muy sospechoso. Yo no tengo pruebas para saber si le pagaron por eso, pero si Daniel Mendoza, digamos, enarbola, puede hacer el comentario que ya, digamos, se había hecho popular, de que yo no gano en segunda, de que yo perdí en Bogotá, que yo no gano en segunda, que perdí en Bogotá, que lo estaban empezando a repetir una cantidad de influencers. Entonces yo dije ¿por qué si estos influencers? Y entonces empecé a mirar los tweets de ellos hacia mí hace muy poco y no decían eso. Antes era al contrario, porque lo puedo decir mirando a los ojos, yo nunca había pagado un influencer. Entonces dije yo, bueno, entonces vamos a ponerle orden a esto. La campaña no se puede volver una campaña sucia, incluso internamente. Y hagamos una propuesta de autorregulación y que le ponga un poco de ética a la campaña. Y es, miren, hagan la campaña que quieran. Tienen el derecho, también tienen los influencers el derecho a ganarse la vida porque no es fácil hacer 500,000 seguidores, 1,000,000. Eso es de años y de sacrificios y trasnochas. Pero digan cuando les paguen que eso es publicidad política pagada, porque además hay influencers que también dicen fulano presidente, fulana presidente y a los 15 días fulano presidente. O sea, van cambiando sí, de acuerdo a cómo va la campaña. Como le paguen. Sí, entonces yo le dije, mire, yo voy a contratarlos, que no me voy a quedar atrás, pues, en que todos están contratando influencers y yo no. Y voy a poner un hashtag que diga PPP, es decir, publicidad política pagada. Voy a hacerlo y ya contraté 4. Y ahí estoy, y están poniendo... ¿Y cuánto cobran? Eso de acuerdo al número de seguidores.
porque Ujú. también hay unos influencers que tienen muchas redes, tienen YouTube, tienen TikTok, tienen eh, Instagram, Twitter, bueno, tienen todas, entonces esos tipos son más caros, pero unos que solamente tienen Twitter. Entonces depende el tiempo de la campaña, yo los acabo de contratar por un mes a 4, y depende también el número de seguidores, entonces no puedo dar un precio porque varía mucho, pero no es costoso, la Muchos verdad. de esos influencers son pagados por el Estado, tienen contratos con el Estado. Eso lo sacó Para en estas una, campañas particulares no. Por ejemplo, pero por ejemplo los suyos, porque es que yo le hubo dije, una investigación del periódico El Espectador en donde se reveló que parte de estos, o gran parte de estos influencers tenían contratos con el Estado. a mí me pasó algo muy curioso. Yo, por ejemplo, le dije a Beto Coral es uno de los influencers que más tiene seguidores en todas las redes, que cuánto me cobraba. Me dijo, no, hermano, los dos hemos sido amigos, yo no soy capaz de cobrarte. Yo te voy a apoyar por los laitos, pero sin cobrarte. Pero te consigo gente que sí, pues necesita plata Claro. y te cobra. Y me mandó unos nombres, yo hablé con ellos, hice el trato y ya, o sea, yo estoy pagando 4. Pero yo no estoy pagando para hablar mal del otro, eso sí me parece denigrante y esa fue la autorregulación que les pedí. Mire, vivan de eso, trabajen lo que más puedan, cobren, están en su derecho, pero no por darle palo al otro. Eso sí, jamás voy a usar las redes sociales para cancelar a otros candidatos. Usted dice que nunca ha pagado por una campaña digamos, de desprestigio en las redes, pero mucha gente dice que usted fue el que montó esa campaña con, pues, Mm. y toda esta fila de personas que hoy reciben plata y que están generando informaciones en su mayoría falsas. ¿Eso es así Ese o fue el eso es relato cierto? que armaron, pero si yo hubiera O sea, usted no creó una red de jamás, ni influencers. siquiera para la campaña de la alcaldía pagué. Si yo hubiera pagado algún día a un influencer ahora que les dio mucha rabia conmigo por haber hecho esa propuesta, pues ya hubieran salido a decir, mira quién habla o aquí está la prueba de que este señor no ha pagado. Nunca he armado bodegas. De hecho, no existen las tales bodegas. La campaña que empiezo a hacer hoy es porque precisamente tengo la autoridad moral para decir yo nunca he pagado a un influencer y menos para pegarle a otro. Ujú. Lo que pasa es que como hay tanta rabia en las redes, y esto Sí. sí, tengo que decirlo, es orgánico. La mayoría de ellos, porque también hay de derecha, hay de centro y hay de izquierda, No, eso es cierto, pero pero hoy la mayoría está, de ellos apoyan o cancelan gente o atacan gente porque quieren. Nadie les paga para eso. Pero cuando vienen las campañas, pues ya empiezan a pagarles porque pues ellos también tienen que vivir de algo. Y eso es algo que se va poniendo en el mundo, que para inaugurar un centro comercial, un parque, ir a una película, pues traen influencer y hablar de la película, hablar del centro comercial, etcétera. Y eso está bien. ujú. Lo que yo le digo es pongámosle reglas, no hablen mal de los otros, nunca, a eso denigra de su profesión. Y cuando les paguen, pónganle PPP, si no tiene ningún problema. Y después de que usted salió a denunciar lo que estaba sucediendo con usted en esta campaña de cancelación, em, ¿esa campaña ha parado? ¿Y usted cree que fue orgánica? Sí, sí, porque pues en la medida en que yo me muestro más fuerte cada vez en la encuesta, pues hay alguna manera de frenar a la persona. Y entonces empiezan por esto. Entonces yo empecé a escribirle, oiga, ustedes cuando pierden un semestre entonces se retiran de la universidad, cuando se caen al piso y quedan ahí en el piso hasta que se mueren. No, señor, es que perder en política una elección, pues eso es lo más normal del mundo. Pues Petro perdió 3 antes de ser presidente y Fajardo ha perdido 4 y ahí está otra vez de candidato insistiendo. Pues qué tal que la vida no fuera así. Ujú. Entonces yo les digo, pues, lo más ridículo. Ahora miremos las circunstancias de mi campaña a la alcaldía de Bogotá. 6 alzas de gasolina en los 6 meses de campaña, y la gente nos castigó muy fuerte. El tema del metro, que ya se estaba construyendo y seguíamos insistiendo pues, en que había que hacerlo por debajo. Distinto, sí. Eso hubo muchas cosas. Y lo otro es que yo tengo, digamos, una imagen más nacional y que yo puedo recoger sectores en muchas partes de Colombia, no solamente en Bogotá. De hecho, antes del lamentable atentado a Miguel Uribe, la última encuesta de Inbamer, que es cuando yo marco 12 puntos, yo doblaba en Bogotá a Vicky y en la de Guarumo también doblaba en Bogotá a Vicky. Luego sí se sembró algo en Bogotá,
porque pues Bogotá hoy estaba, no he mirado, no dieron datos localizados geográficos en la última, pero en las últimas dos que yo encabezaba, era el líder en Bogotá por lejos, después de todos los candidatos. O sea que sí quedó algo en Bogotá. Las campañas son para eso, para tener más visibilidad, para que la gente sepa que uno tiene cosas en la cabeza, que es estadista, que conoce los temas. Y yo no considero que eso sea una pérdida, es un avance en la vida, un traspiés que obviamente uno tiene que capitalizar. Usted sin duda representa como un ala del petrismo, si se puede decir así, que ha hecho de la lucha contra la corrupción pues una gran bandera, que se enfrentó con todo lo que sucedió en el momento en que había concentrado el poder en pocas personas que estaban cercanas al presidente como Laura Sarabia y Armando Benedetti. ¿Usted cómo cree que tiene que ser la izquierda en Colombia como alternativa después de 4 años de Gustavo Petro, en temas como Sí. este, que tienen que ver con la forma como se ejerce el poder? Nosotros estamos pensando en una nueva izquierda, que ya dio un paso muy importante, que es la democracia interna. Y es que todos los candidatos se elijan por elecciones primarias, que todo el mundo, que no haya candidatos acá impuestos a bolígrafo. Eso ya fue una buena. Lo segundo que tenemos que hacer es que sea una izquierda que respete las instituciones, que no le salga al canto de sirena de que voy a cerrar el Congreso y que las barras bravas aplaudan eso, porque eso no demuestra que una persona que propone eso sea un estadista. Y si uno aspira a gobernar una nación, uno tiene por lo menos que tener ese principio de ser estadista, de conocer el Estado, de haber tenido la experiencia, de haber pasado por el Senado, por la administración pública, de recorrer este país. Y entonces esa nueva izquierda no debe ser una izquierda ilustrada, no el que más grite, no el que más ataque al otro, sino el que más argumentos y más ideas proponga. Esa es la nueva izquierda que nosotros proponemos. Y desde luego, en la bandera anticorrupción nos tenemos que hacer un autoexamen de cómo permitimos que nos permee la corrupción, que fue lo que pasó con la UNGRD, cómo permitimos que se nos roben la plata cuando nosotros propusimos fue una revolución, y no como una palabra que vi muy buena por ahí, no, una revolución. Nosotros venimos aquí es a cambiar las cosas, a decirle al país que ese fue el discurso nuestro de 40 años, que se estaban robando a Colombia. A Colombia se la roban y se roban el país, y hasta en canciones aparecía eso. No podemos llegar a hacer lo mismo. Y lamentablemente, pues ya nos dimos cuenta que es un monstruo gigante, estructural, que no se desmonta sencillamente con que el presidente sea honesto, porque él lo es y meto la mano al fuego por él, sino también con quien se rodea a uno. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que recuperar esa bandera anticorrupción, y no se puede recuperar con personas que estén imputadas por corrupción. Eso de recuperas con el ejemplo. Eso aquí carreta puede echar cualquiera. Cualquiera puede venir a decir yo soy honesto, mire mi transparencia. No. ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿Qué investigaciones tiene? ¿Por qué están implicados en cosas? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una depuración del movimiento si no queremos desaparecer también del mapa político. ¿Usted qué dice de las personas que sostienen que por cuenta de la manera como Gustavo Petro se ha comportado en el poder, va a quedar como el sepulturero de la izquierda en Colombia, y que el próximo presidente no va a ser ni de la izquierda ni del centro izquierda, sino que va a ser de la derecha? Pues mira, el aporte del presidente para que la izquierda se mantenga en el poder es muy grande. Y anoche y ayer en el Congreso tardó más de 2 horas y media mostrando los resultados del cambio, y le faltó tiempo porque al final creo que se quedó con datos todavía en el tintero. Lo cierto es que aquí han pasado 2 reformas que jamás hubieran pasado si la izquierda no llega al poder, y es la contrarreforma a la Ley 100 de pensiones y la contrarreforma a la Ley 50 de laboral. Esas dos reformas ya, a mí como Gustavo Bolívar, me justifican el haber salido de mi vida cómoda y venido a esta lucha. Yo creo que cambiarle la vida a 3.100.000 viejitos y a más de 10 millones de trabajadores, a mí me dice, mire, ya, con eso fue. Pero aparte de eso, la entrega de tierras fenomenal, de más de 500.000 hectáreas, y acaba de salir también Amelia del
Amelia Pérez de la SAE, a decir que ya tienen identificado otras 500.000 para entregarle a los campesinos. O sea, un gobierno que le entrega 1 millón de hectáreas a los campesinos en 4 años es un gobierno que sí hizo un cambio. Hay lunares, muchos. Pero en las cifras que él mostró, que ahí están para que las refuten, se pueden hacer, pues son del DANE, son de entidades serias, también se muestra una disminución en la muerte por desnutrición del 50% de los niños. Se muestra que a 2 millones de personas les está llegando agua potable que antes no les llegaba. Hay muchas cosas que tal vez el país no conoce, pero que sí nos muestran que ha habido un cambio. Entonces él está desde su orilla luchando para mostrar que la izquierda sí sabe gobernar, nos costó empezar, el curso es duro, se hizo y en este momento ya digamos una velocidad crucero para que el año entrante, el 7 de agosto, le podamos decir al país, Colombia está mejor que hace 4 años. Ese es el reto. Porque si Colombia está mejor que hace 4 años, la gente ya tiene que decidir si el pacto histórico continúa en el poder profundizando estos cambios o si ya vuelve a 2022, que era lo que había antes, una desigualdad profunda que es la que nos entregaron, precisamente porque todas las políticas públicas estaban encaminadas a enriquecer a unos grupos que son los que financian las campañas de los congresistas para que a través de reformas tributarias les den cada vez más gabelas y más gabelas. O si venimos a esta Colombia difícil que nos ha tocado, donde se está profundizando un cambio y es que la redistribución del ingreso llegue para todos, que si el país crezca, crezcamos todos, no solo 5 familias, y que esas familias sigan creciendo y que haya más ricos, si es del caso, que le hacen falta a Colombia, pero que también haya menos pobres. Y hacia allá, yo creo que todas las políticas de Petro han apuntado y yo no entiendo por qué él, sabiendo que se pudo, no es capaz de creer y empoderarnos y decir, sí podemos seguir gobernando. Y usted habla de los logros que los enumeró muy bien Gustavo Petro en su discurso del 20 de julio. Uno de ellos que causó mucho escozor es que este es un país mucho más seguro que el de hace 3 años. Y sacó unas cifras hablando de cómo habían bajado los homicidios, de cómo habían bajado los hurtos y de el cómo... secuestro también, pero fíjese que hay cifras que sostienen también distintas direcciones de las cosas. Por ejemplo, un aumento en el secuestro. Por ejemplo, un aumento en las masacres. Por ejemplo, un aumento en el número de firmantes asesinados. Por ejemplo, un aumento en el número de líderes sociales asesinados. Entonces, mi pregunta va al tema de las cifras, porque el tema de las cifras también se volvió complicado cuando uno va a entender qué es lo que está pasando en el tema de salud. El presidente ha cuestionado todas las cifras en general y ya hay una confusión tal en cifras que nadie sabe cuál es la cifra de verdad, cosa que no pasaba en este país. Pues mira, con relación a la violencia. ¿Qué dice de todo lo que está pasando en ese sentido, esas confusiones? Sí, lo que pasa es que, mire, echando un poquito hacia atrás el retrovisor, que a la gente no le gusta, pero la historia hay que evocarla. Ha habido como varios enfoques en la lucha contra la criminalidad. El primero, digamos, de este siglo fue el del Plan Colombia, el de Álvaro Uribe, un pedacito de Pastrana, y hay que acabarlos militarmente. Y se intentó, y no se pudo. Porque pues precisamente en 2012 cuando llegan a La Habana a negociar están todavía fuertes. Debilitados sí, hay que reconocerlo, pero todavía existen y están por todo Colombia y tienen armas. Después Santos ensaya el diálogo y se pudo parcialmente con un grupo, los demás siguieron, las Bacrines, que son muchas, el ELN, etcétera, siguió. Tampoco se pudo con el diálogo, porque además de esos 9.000 hombres que se desarmaron o 10.000, 4.000 hoy otra vez están en armas, precisamente porque se empezó a incumplir el acuerdo en el punto más importante para ellos, que es la vida, y es que no los cuidaron. Hasta cuando salió Duque, iban más de 380 asesinados, y nosotros que recorrimos los ETCR, los espacios territoriales, ellos nos decían, senador, en ese momento yo era senador, pero es que yo no me voy a quedar acá esperando que me maten, yo prefiero volver allá con un fusil y si me van a matar, pues que me cojan armado y yo también llevarme algunos. Entonces se han vuelto a la guerra. No se ha podido parar ese asesinato en este gobierno tampoco. Y entonces, si uno mira que ni funcionó la bala, ni funcionó el diálogo, uno dice, ¿qué está pasando acá? Y yo sí les voy a decir crudamente.
hay dos visiones en este momento, la de Vicky y la de la derecha, y es que hay que acabarlos, extraditarlos, matarlos, condenarlos, etcétera, y están en todo su derecho porque la gente ya está desesperada. Y la nuestra, que es sigamos hablando, sigámosle apostando a la paz, hagamos ley de sometimiento, sigamos apostando. Pueden elegir a Vicky o me pueden elegir a mí con esta otra visión y ninguno de los dos va a acabar el problema. Nadie va a acabar el problema porque ese problema no depende de Colombia. Es un problema que se llama narcotráfico y que depende del consumo de lo que el consumo de los americanos y de los europeos y ahora de los indios y de los chinos. Mientras el narcotráfico persista, ningún candidato de los 70 que hay hoy puede acabar el problema de la violencia en Colombia. Y se lo demuestro. Entonces, usemos la fórmula Vicky. Ya, se acabaron, se extraditaron, limpios. Al otro día están naciendo otros 50 carteles. ¿Por qué? Porque hay demanda. Es un problema de oferta y demanda. O cojamos el sistema nuestro. Firmaron el acuerdo, se desmovilizaron, entregaron las armas, todos felices, firmamos y Día Nacional. Al otro día están naciendo otros 50, porque el negocio del narcotráfico es gigantesco y siempre habrá en esos municipios donde no hay economías legales alguien dispuesto a ofrecer su vida por enriquecerse y por lograr esa vida que no va a lograr legalmente. Entonces el problema no es colombiano. Si alguien quiere hablarle al país con franqueza y si aquí se para alguien a decirles yo arreglo el problema, tranquilo que en 8 días o en 15 o en 100 días o en mi primer Gustavo año. Petro dijo que lo arreglaba. Claro, teníamos... Que iba a hacer la paz con el ELN en 3 meses. Claro, eso es lo que uno románticamente dice en campaña porque uno lo cree así. Pero ya cuando llegamos a gobernar y nos encontramos con que ya no hay guerrillas, que usted tiene que lo que hay son unos grupos que están apostándole al narcotráfico, ya ahí se acabó el romanticismo, porque ya esos movimientos ni tienen vocación de poder, porque ya saben que no pueden ganar el poder, ni tienen una distinción ideológica distinta a que todos están en el narcotráfico, y mientras el narcotráfico no se regule en el mundo, en Colombia siempre habrá violencia. Gustavo, ¿y usted qué opina? Difícil, una opinión bastante pesimista, pero es la realista. No, y la verdad es que el narcotráfico está cada vez más fuerte. Y lo que dice el presidente, ya son multinacionales del crimen instaladas acá. El impacto en el PIB es de cerca de casi 20 billones anuales. Sí, casi 5 puntos. Pero mi pregunta es, ¿usted está de acuerdo entonces en que si usted llega a ser presidente, va a hacer un proyecto, va a plantear una ley que monte un marco o cree un marco para precisamente someter a estas bandas criminales? Sí, es que existe una con justicia transicional como lo que está planteando, que es una mezcla bastante, digamos, explosiva que ha suscitado toda suerte de suspicacias. ¿Qué haría usted en ese sentido, con ese problema? Petro está haciendo las dos cosas de sus antecesores, bala y diálogo, porque no pueden decir que él está de brazos cruzados en lo militar. Hay muchos resultados, se han incautado, ayer dio la cifra, 2.363 toneladas de cocaína, la mayor incautación de ningún gobierno en la historia. Se le metió a Catatumbo, que era un santuario de las FARC, a donde no había llegado ni siquiera Uribe. Nunca pudo llegar Uribe allá, ni Duque. Él llegó. Se metió al Plateado, donde no habían llegado esas fuerzas del ejército en gobiernos anteriores. Entonces él está haciendo, por el otro lado está negociando, me parece. Hay que hacer las dos cosas, pero yo lo que no quiero es dilatar nuevamente la ilusión de un país de esperar que llegó otro gobierno y empieza a dialogar durante 2 años, 3 años, 4 años, y se terminó el gobierno y entonces empezó el otro, otros 4 años. ¿Yo qué haría? En mi talante, que a mí me gusta hacer las cosas rápido y hacerlas bien. Yo les doy 100 días para que nos sentemos face to face, o sea, cara a cara. Venga, amigo, vengan las cabecillas de todos los grupos, sentémonos con el presidente de la República, como hizo Carlos Arias en Esquípulas. Sentémonos y de aquí no nos paramos hasta que no negociemos esto. Si tengo éxito, vamos a hacer una paz muy rápida. Si no, pues nos vamos a lo militar porque es que ya no hay más que hacer. Pero en ambos casos, teniendo éxito en los 100 días y desmovilizando todos los grupos, sigue el problema. Porque lo que tenemos que hacer es
convencer al mundo y sobre todo a las potencias de empezar a pensar en la regulación, como ya lo está haciendo Estados Unidos con la marihuana, que le está yendo muy bien. Sí. No sé si te acuerdas que a mí me llevé 6 senadores pagos por nosotros a Colorado a que se sentaran con el alcalde de Denver y les contara la maravilla que es legalizar las drogas. Pues el tipo dice, yo soy el único estado de los Estados Unidos que tiene un superávit de los impuestos que recoge. Se disminuyó la drogadicción infantil en 90% porque el Estado no le vende a los niños y la violencia se fue del Estado a los estados que no han regulado. Está la prueba ahí. O sea, la regulación es el único camino para acabar la violencia. La gran paradoja es que las 2 veces que se ha intentado en el Congreso pasar es muy triste. una ley que tiene que ver con la legalización de la utilización para la marihuana de manera recreacional, no ha sido apoyada por el gobierno de Gustavo Petro, el que usted representa. No, sí, porque nosotros presentamos el proyecto y él nos dijo, presenten el proyecto. No apoyaron yo en él. Personalmente se lo prometo, presenté el proyecto. No pasó eso. Yo presenté el proyecto. Y el último que estuvo en 7º debate aprobado. Sí, pero no fue porque no pero fue no apoyado pero por no, el gobierno. Pero no fue porque el presidente dijera no vamos a apoyar si él sabe que... Pero perdimos unos votos de gente que no fue a votar. Por eso, pero es increíble que el gobierno... Mira, ese día yo soy muy fuerte y yo pocas veces lloro, además tengo fama de ser muy duro. Ese día yo lloré de la rabia. Dije yo, oiga, 7º debate, que son 2 años dando vueltas a ese proyecto, ya faltaba uno. Y se aprobaba y teníamos marihuana legal como la tiene Canadá, como la tiene Estados Unidos, etc. Oiga, ¿y lo hunden? Eso es mucha miserabilidad. Eso es no entender el país. Eso sí, pero esa derecha, que yo no descarto que muchos sean drogadictos, no entienden el país. Entender el país es decir, oiga, mientras en Cauca nos matamos por la marihuana, pues en Estados Unidos viven bollantes todos los estados cobrando impuestos y vendiéndola. Eso es cierto. Ojalá que eso cambie si usted... Pero el enfoque tiene que ser una ofensiva internacional muy grande para que en Viena, que es donde se hacen los tratados sobre drogas, cambien ese paradigma de la prohibición. Gustavo, ¿y cómo financia usted su campaña? Mire, hoy... Muy importante, porque es que yo creo que eso uno tiene que ser muy transparente para poder entender cómo es que hoy no hemos gastado ni un centavo en la campaña. ¿No? Ni un centavo. Yo no he pagado ni una red. ¿Ha pagado los influencers? Los influencers ya le consigné a uno, no le he consignado a los otros 3 que me dijeron, oiga, no sé. Y lo de mañana nos prestaron un sitio, no sé, le pedí al ex concejal Celio que me ayudara a conseguir un sitio, me consiguió ese sitio y digamos que ya tenemos un lanzamiento mañana que voy a costear con mi dinero, pero con la esperanza de que me lo devuelvan cuando ya empiece la financiación. Pasa que ya toqué puertas de empresarios y me dijeron, pero hasta que no se lance, no podemos hacer aportes porque pues no sabemos si se va a lanzar, de pronto los hacemos y no se lanza. Entonces ya he tocado puertas de empresarios decentes y me van a ayudar, pero toda la campaña va a ser muy transparente en las cuentas y como siempre, como lo hice en Bogotá, voy a decir quiénes prestaron, quiénes no, pero básicamente también el préstamo bancario, que es al que acudimos todos. ¿Y usted por qué quiere ser presidente? Mira, yo soy una persona de extracción humilde, yo soy del pueblo. Yo sé generar riqueza y yo creo que en el paso por prosperidad social encontré un instrumento bastante importante que es el de unir a la gente para que genere su propio ingreso, pero con oportunidades. Al pobre nunca le prestan, al pobre jamás le prestan, porque los préstamos nos los hacen a quienes tenemos propiedades, a quienes tenemos cómo respaldar esa deuda. Y entonces el pobre está endeudándose con el gota a gota, ¿cierto? Pagando impuestos del 300% al mes, 10% diario, mientras que a un rico le prestan al 1%. Entonces eso va profundizando la desigualdad. Y lo que yo, digamos, deduzco de más de 5 o 6 vueltas que le he dado a Colombia, 2 en las campañas del Senado, 2 en las campañas de Petro y una que hice, o 1.5 que hice estando en prosperidad, es que el problema de Colombia no es la pobreza, porque hay países más pobres que Colombia, pero no son igual de violentos. El problema de Colombia es la desigualdad. Y para poder acortar esas brechas de desigualdad, tenemos que agarrar toda esta gente que está aquí hoy sin esperanza, sin dinero y nada, y darles oportunidades para que salgan adelante. Y sabemos hacer eso.
Si acabamos la desigualdad, acabamos la violencia, porque es imposible que un país tenga paz con esos niveles de desigualdad que tenemos. Y entonces el presidente está contribuyendo a eso. Cuando eleva el salario mínimo 37% y la inflación en 3 años, y ayer dijo que iba a dejar un buen regalo a los trabajadores antes de irse. Cuando eleva los salarios al 37%, pero la inflación de los 3 años ha sido 25%, le está diciendo tome 12% más de poder adquisitivo para que salgan de la pobreza. Y se está viendo, ya hay, según el DANE, 1.600.000 menos de pobres. Pero además, y que es el discurso que le tengo a los empresarios, porque aquí yo quiero recomponer el tejido empresarial y la relación del empresario con el gobierno. Nosotros hemos estimado, porque tengo un equipo económico bastante bueno, hemos estimado que esos 12 puntos de más que le han puesto a los trabajadores en el bolsillo han costado unos 14 billones a los empresarios. O sea, los empresarios tuvieron que hacer el esfuerzo de pagar salario más alto y eso les costó 14 billones. Entonces yo le pregunto a los empresarios, ¿a dónde fue a parar esos 14 billones? Y yo le respondo, a sus bolsillos otra vez. Porque la gente sale a consumir. Si una persona ganaba 1.200.000, ahora gana 1.400.000, 200 de más, pues son para unas medias, para un restaurante, para un helado, para unos tenis, para lo que sea, pero acá en un país donde la capacidad de ahorro es muy baja, en los sectores populares, todos esos 14 billones volvieron a la economía. Y ellos lo han entendido, porque salían a decir, no, es que si le suben tanto al salario, se van a acabar, vamos a echar empleados a la calle, se van a acabar las industrias, tal. Y no ha pasado, tenemos el desempleo más bajo de los últimos 12 años. Entonces, Petro tenía razón. Entonces, por eso es que uno dice, usted se la va a jugar por Petro, desmárquese, porque es que eso es muy tóxico y la gente va a decir que no quiere. Le digo, no, tengo que demostrar más bien que Petro tenía razón en lo del salario. Elevó los salarios y seguramente yo sé que se va a ir con 4 o 5 puntos por encima de la inflación el año entrante y entonces vamos a tener un salario que va a llegar casi a 45, 42% en 4 años, cae la mitad de todo el histórico y la gente con más plata en el bolsillo está favoreciendo a los empresarios y los empresarios ya lo empiezan a entender. Gustavo, usted va a hacer una campaña marcada por el odio, lo digo porque es que ahí hay veces que uno sí siente que en ciertas alocuciones presidenciales prima hay veces mucho odio. ¿Usted va a ser un candidato que va a tratar de ir más allá del odio? No, si ustedes miran, si revisan mis tweets de 2 años y medio, 3 años para acá, al comienzo entré en esa equivocación de la polarización y digamos cuando uno es activista, pues uno le tiran y uno tira, es una guerra, yo digo que hasta estúpida. Yo de 3 años para acá entré en una reflexión y es que uno ya tiene que bajarle al asunto. De hecho, le bajé totalmente. Yo nunca ataco a nadie, ahí la pueden ver. Simplemente que cuando veo que estoy siendo atacado, entonces hago esta propuesta del PPP, pero yo no ataqué a ningún candidato. Es más, usted me dijo, porque voy a confesar que yo lo quería traer aquí antes a fondo, pero me dijo que estaba en una veda, porque él mismo o usted mismo se había autoimpuesto esa veda, una veda informática por cuenta del atentado contra Miguel Uribe. Pues mira, yo cuando pasó ese lastimoso atentado, yo dije, porque yo no puedo hacer campaña mientras un compañero, un contrincante está tirado en una cama, en una UCI. Y paré un mes, me costó 2 puntos en las encuestas, porque los otros sí siguieron. Pues los otros, Daniel Quintero salió por cuenta de... Claro, empezó a agarrarse con Vicky y entre los dos haciendo campaña con eso. Yo paré éticamente, no me arrepiento, pero aquí vuelvo nuevamente, porque sé que recuperamos 2 puntos, pero uno tiene que empezarle a meter decencia y ética a la política, que es lo que no existe. Y es a lo que vine yo a la política hace unos años, es a que las costumbres políticas que hoy son aberrantes empiecen a cambiar en función de que este país sea más grande, sea más transparente, y que este país pueda entrar en una onda de entendimiento, que nos podamos unir, que podamos pensar que el otro piense distinto, es lo más normal, imagínense todo el mundo pensando igual, pero que nos respetemos las ideas. Y Gustavo, para finalizar, ¿usted qué opina, por ejemplo, de alguien como Roy Barreras, que quiere también ser parte de ese ramillete de candidatos que estarían en ese frente amplio que ha planteado el presidente Gustavo Petro? Pues mira, Roy Barreras y Armando Benetis, y eso no lo podemos desconocer, fueron decisivos o importantes
hasta un punto en la campaña del 2022, ¿cierto? Gustavo Petro en 2018 entiende que no puede ganar sin esas fuerzas, ¿cierto? Él se va con el centro de izquierda y con la izquierda y sacamos 8 millones de votos. Él dice, necesitamos 11 para ganar. Entonces, convoca a través del Pacto Histórico, que eso fue una columna que escribió en un programa que teníamos los domingos que Los llamaban llamaban Los Gustavos. En ese programa él hace una columna, la leemos una noche, domingo los leíamos, y el miércoles, porque la columna se llama Un Pacto Histórico, la pueden encontrar ahí, el miércoles se aparecen ahí en la curul Benedetti y Roy, lo recuerdo mucho, y dijo, bueno, Petro, ¿cómo es el cuento del Pacto Histórico? Queremos entrar ahí. Entonces ellos entraron al Pacto Histórico. Entonces nosotros tenemos que aceptar que ellos fueron una pieza de rompecabezas para ganar. Hoy ya están en el Pacto Histórico y la quieren seguir jugando acá. Entonces ellos son la política tradicional. Eso no tiene ningún misterio, lo hemos sabido siempre. Pero la gente tiene que escoger entre esa política tradicional y los que hemos estado aquí en la lucha. No quiere decir que eso excluya a ellos, pero si vamos a un frente amplio, que ahí es donde me han preguntado, y es una pregunta difícil, y me dicen, si gana Roy, ¿usted lo apoya? Y yo le digo, si yo acepto las reglas de juego de entrar a ese frente amplio, yo tengo que apoyarlo, porque eso es la responsabilidad y la seriedad de un acuerdo. ¿Y usted qué opina de Daniel Quintero, sobre todo si gana? Si Daniel Quintero llegara a ganar, digamos, ahorita en octubre, y yo acepté competir con él, a mí me queda muy sucio decir, oiga, ya no compito. Ahora, me cuestiono yo mismo por haber ido a esa consulta, pero es que es parte del juego, porque uno no puede aspirar a que todo el mundo sea puro, en política menos. Entonces hagamos acá una consulta entre los puros y después vamos a donde los otros puros, porque la política en Colombia es cochina por per se. Porque a usted le molesta que él sea imputado, haya sido imputado, esté imputado por actos de corrupción. Sí, es que es delicado. Digamos, yo tendría que tomar una decisión antes de inscribirme, ¿cierto? Esas inscripciones van a ser en septiembre. Si yo en septiembre me inscribo con todos ellos, o puedo tomar dos opciones. O me salgo por mi puritanismo y le dejo el camino libre y que se pierde toda esa historia que tiene la izquierda, o me meto a darle la pelea con un riesgo, que si pierdo, yo tengo que ayudarle. Esa es una decisión muy complicada porque usted tampoco puede ser el mal jugador que se mete a unas reglas de juego, a una consulta, y si la pierde, entonces me voy, ya no, como el partido de fútbol del barrio, venga, me llevo el balón y ya no los dejo jugar. Es una gran decisión que... Muy difícil, entonces yo tengo que tomar esa decisión. Que lo debe tener muy cabezón. Me tiene cabezón, porque son dos cosas que me dice la gente, es que si usted se quita, él va segundo. Entonces le entregamos las banderas de toda esta lucha a Quintero, y si usted se queda, le apoyaría. Yo digo, si yo me quedo, tengo que apoyarlo. Eso es una decisión muy difícil. Bueno, le deseo lo mejor, Gustavo. Usted ha tenido una carrera desde hace mucho tiempo en política, ha sido coherente y yo sí diría que es uno de los políticos de izquierda que ha mantenido siempre una transparencia, que yo creo que es en el fondo una de las virtudes que debería tener pues un grupo que hasta hace muy poco no había llegado al poder, ¿verdad? Es ser distinto. Correcto. Hacer cosas distintas. Si queremos cambiar un país que ha sido marcado por una política sucia, por el enriquecimiento de los que llegan a la política, uno tiene que ser distinto, obviamente. E invitar a la gente a que seamos distintos, a que demos la pelea. Si ya llega el momento, no vamos a hacer, digamos, el punto de discordia para perder el poder en 2026, porque aparte de la ética en la política, también hay unos trasfondos muchos más, digamos, o tan importantes, como por ejemplo que vuelva la violencia contra la izquierda. Eso para nosotros sería muy difícil. Nosotros, por ejemplo, en este gobierno hemos respetado las 30, 40 marchas que han hecho y aquí no ha habido un solo ojo afuera, ni un herido, pero eso no va a ser lo que va a pasar con nosotros. Si la derecha vuelve al poder, vuelve la persecución, vuelve la criminalización de la protesta, vuelven muchas cosas feas que existían en el país y que hoy ya no existen, y hay que defender eso. Y entonces, si yo voy a ser el elemento que va a hacer perder el pacto histórico, el poder, yo me hago a un lado, pero voy a ir hasta donde la gente diga.
yo también tengo que hacer el intento. Y si no, se devuelve a hacer, Claro, me voy ya, yo no tengo problema en mi vida, me vuelvo a hacer mis novelas. como siempre dice. Sí, y ya. Pero sí sería el último intento que haga porque yo sí no quiero ser el Fajardo, pues, de cada 4 años intenta. No, sí, la gente es la que manda, pero hay una cosa esperanzadora, y es que en la última encuesta de Guarumo, la última, pregunta al encuestador qué atributos busca en el candidato por el que va a votar. Y en primer lugar está la transparencia. Y entonces yo le digo a la gente, aquí hay una esperanza, porque la gente ya está cambiando el chip. El segundo, mano fuerte contra los violentos. El tercero, experiencia en la administración pública. Dicen esos 3 en orden. Y entonces uno dice, claro, en esa encuesta yo iba primero, Vicky iba segunda y Fajardo iba tercero. Entonces ahí estaban los 3 que nos reflejaban esas preguntas. O sea, tenía mucha concatenación. Entonces yo le digo a la gente, hoy, ojo que, porque ellos nunca marcan harto en las encuestas. Tú miras y siempre están en un punto, 0.09. No suben. ¿Por qué? Porque la gente está buscando transparencia, está cansada de la corrupción. Y entonces ahí es donde yo le digo a la gente, puedes tener todo el dinero que tengas, porque hay candidatos con mucha plata que yo no les cuento, pues. Y de la izquierda también. Sí, que no tienen dónde echarla. Hay gente con mucha plata. Pero hay una cosa que no puede comprar uno con la plata, y es la reputación. Tú puedes coger hoy 10 millones de dólares y entregárselo a la mejor agencia de publicidad de Colombia y si quiere del mundo, y decirle, mire, es que yo tengo aquí mala reputación, etcétera. Quiero que con estos 10 millones tú hagas creer a Colombia que yo soy honesto. No lo consigue. Ni con 10 ni con 100 millones. Pero ayer yo le ponía un mensaje, me gustaría mirarlo. Yo lo puse al nuevo director al nuevo presidente de la Cámara, que es lo que yo le digo a todos siempre cuando los nombran. Se llama Julián. Dije Julián, porque Julián López, mira, si quieres léelo tú. A ver. Que es lo que yo le digo a la gente, no se dejen enredar. Dice, felicidades Julián, tu papá debe estar muy orgulloso, hermano. Solo le digo, hágalo bien, lúzcase, no se deje enredar con cuentos chuecos, porque la buena reputación es el mayor activo que puede tener un político. Así le dije yo a él, porque claro, él llega a la presidencia de una cámara y hay muchos contratos, mucha plata y todo. Y yo le digo, la buena reputación, eso es el mejor activo, que no lo puedes comprar cuando lo pierdes. No lo puedes comprar con nada. Le pueden llegar, a uno le llegan, más estando en cargos tan altos, con lobbies, con contratos, con amigos, con no sé qué, cero, nada, no se dejen enredar. Porque uno muy fácilmente, mucha gente hasta por falta de carácter se enreda, ¿no? No es que sea ladrón, sino que llegó el amigo a presionarlo y el amigo en algún momento le dio la mano y está bien, lo va a ayudar y termina enredado, sin robar. No se dejen enredar. Y la última pregunta que siempre digo que la última y resulta que salen más cosas para hablar aquí con Gustavo. El caso de Francia Márquez, que a mí me ha parecido lamentable, porque hay que recordar, los que nos están viendo y oyendo, que si alguien representó un cambio en el momento en que Gustavo Petro llegó al poder de la mano de Francia Márquez, fue precisamente ella. Independientemente de si cometió errores, que los cometió a la hora de gestionar el Ministerio de Igualdad, haberla convertido en una traidora, según esas mismas bodegas, porque ella está siendo víctima de una campaña de cancelación. ¿Eso no le parece que es que refleja que hay algo en el manejo del poder, de la información que está sucediéndose desde el Olimpo, ¿sí? Que no es correcto y que es profundamente nocivo? Sí. Pues mira, yo conozco a Francia, la conocí en la campaña, digamos, igual que a Petro, lo conozco hace muy poco, a Petro desde 2017 y a Francia desde 2018 cuando empezó la campaña. Pero hice muy buena amistad con Francia y conozco que es una mujer de principios, una mujer berraca, luchadora, resiliente. Y yo la siento incapaz, se lo digo desde el fondo de mi corazón porque he compartido con ella mucho, incapaz de generar una traición como la que le montaron por cuenta de
De un audio que no dice nada. Un audio que no dice nada, exacto. Si yo hubiera escuchado la voz de ella diciendo algo, yo digo, está bien. Pero ese señor que habla de todo y dispara para todas partes, sencillamente está diciendo una cosa que no sabemos si es cierta. Álvaro Leiva. Pero jamás, sí, Álvaro Leiva. Pero jamás dijo es que ella es parte de este grupo, está lista, no. Yo, dentro de mi lealtad, tengo que defender a Francia. Yo no la siento capaz. Ahora, puede que mañana aparezca una prueba y lamentablemente digas estaba en un error. Es mi mayor frustración en la vida pensar que Francia hizo esto. Pero hoy yo creo en la inocencia de Francia. Yo se lo digo desde el corazón. Creo en la inocencia de Francia. Obviamente entiendo al presidente que le lleguen con ese cuento, pues para él debe ser doloroso y fuerte, ¿cierto? Y yo sé que él la confrontó. Pero Francia a mí me dijo, y ahí tengo también los diálogos, me dijo, Bolívar, es que yo no me voy a defender de algo que yo nunca he hecho. El tiempo me dará la razón y me tendrán que pedir excusas. Esa es Francia. Francia es una mujer súper auténtica, es una mujer que me dice, yo hubiera querido generar una crisis, pues renuncio a este gobierno y hago cosas pero yo he sido leal a este proyecto y me voy a mantener leal. Sí tiene su discusión con el presidente, eso es público, porque ella, después de armar el Ministerio de la Igualdad, le pegó muy duro que le quitaran el ministerio cuando ya estaba lista para empezar a dar resultados y eso los distanció. Pero en el cuento de que Francia se preste para un golpe de Estado, no me cabe ni siquiera un centímetro en la cabeza. Bueno, eso ya es un hecho de acuerdo con la campaña que hay contra ella en las redes sociales. Terrible, sí, pobrecita mi Francia. Bueno, yo toda mi solidaridad. Y como te digo, si ya apareciera mañana un elemento distinto, pero hoy yo creo en la inocencia de Francia. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y suerte. Bueno, que la va a necesitar. Suerte porque tiene que reflexionar mucho sobre cómo es que va a atacar de aquí en adelante su campaña. Mi forma de atacar es no atacar. Esa es la forma. Yo he hablado con todos los de la campaña. Mi forma estamos elaborando un programa muy serio con mucha gente, es mostrarle al país el camino, es decirle, vea, aquí se hizo esto bueno y hay que seguirlo, entrega de tierra, las reformas, hay que seguirlos. Hay cosas que no se pudieron cumplir porque quedaron a medias, también por la estrechez fiscal con la que nos encontramos. Y hay cosas que no se hicieron y hay cosas nuevas que podemos hacer. Entonces, sobre eso va a girar nuestra campaña. Defender lo defendible, hacer lo que no se hizo, hacer un mea culpa de la corrupción que hubo en varios estamentos del gobierno, y echar para adelante el cambio, o sea, profundizarlo y defenderlo. Suerte. Bueno, sí. Gracias a todos y a todas. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.